México es uno de los países a nivel Latinoamérica con mayor volumen de accidentes y mayor número de víctimas en términos de estos accidentes. Y lamentablemente Hermosillo no se queda atrás. Es una ciudad que está dentro de las primeras 10 ciudades con el mayor número de víctimas, digamos, en proporción a su población, en términos de víctimas de los accidentes viales, ¿no? Hola, ¿qué tal amigos de Cultura Bike? Nuevamente aquí en su programa Diálogos por la Seguridad Vial. El día de hoy, después de ya transcurrir una semana, nos encontramos con Ernesto Urbina. Muchas gracias, Ernesto. Él es director de Hermosillo, ¿cómo vamos? Y bueno, pues el tema es hablar un poco sobre la seguridad vial, cómo Hermosillo, ¿cómo vamos? Ve esta problemática que tenemos no solamente aquí en Hermosillo, sino pues en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Recuerden que los hechos de tránsito a nivel Latinoamérica nos han puesto en un tercer lugar en desenlaces fatales, etcétera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Ernesto, por aceptar la invitación. No, al contrario, Sebastián, muchas gracias por la invitación, felicidades por este proyecto y un saludo a toda la comunidad de Cultura Bike, a toda la comunidad bicicletera y en general a toda la audiencia, a todo el auditorio que está viendo este programa. Muy bien, gracias. Pues si quieres, ¿qué te parece si empezamos conociendo, pues para los amigos que no conocen lo que hace Hermosillo, ¿cómo vamos? En general, lo que hace y bueno, para después ya entrar al tema. ¿Cómo Muy bien. Comentar que Hermosillo, ¿cómo vamos? Es una organización ciudadana, apartidista, sin fines de lucro. Salimos, digamos, en la agenda pública en 2018, aunque empezamos a diseñar la organización un poco antes. Y nuestro propósito es promover la participación ciudadana para que a través de esa participación resolvamos o, digamos, aportemos desde la ciudadanía la resolución de los principales desafíos del desarrollo de nuestra ciudad, ¿no? De manera particular, Hermosillo, ¿cómo vamos? Tenemos 3 ejes de acción, por así decirlo. Primero, generar datos, tratar de generar información que nos sirva para discutir con evidencia y con elementos objetivos todas las problemáticas públicas de la ciudad. Es muy importante que la ciudadanía tenga estos diálogos, esta conversación, nos involucremos más justo en las problemáticas que nos afectan en nuestro día a día, pero consideramos que los datos aportan un punto de partida muy importante y constructivo como para reflexionar hacia dónde queremos ir, ¿no? Ese es el primer eje, por así decirlo, que hace Hermosillo, ¿cómo vamos? El segundo tiene que ver con la articulación de actores sociales, que pueden ser activistas, especialistas, académicos, representantes de organizaciones ciudadanas. Facilitamos espacios en donde lleguen todos estos actores sociales que están, digamos, interesados en aportar algo en cada uno de estos temas importantes para la ciudad, para que compartan ideas, reflexiones, y a partir de eso atendemos el tercer eje, que es tratar de traducir esas ideas, ese conocimiento en propuestas de política pública, que ayuden y sobre todo que vayan de manera propositiva con los gobiernos y que se conviertan en acciones que vayan transformando de manera positiva la ciudad. A grandes rasgos eso es Hermosillo, ¿cómo vamos? Te agradecemos porque tú nos has acompañado mucho desde el inicio en los espacios que habilitamos en el tema de movilidad y en otros y bueno, es un espacio para la ciudadanía abiertos y digamos que trata de aportar algo positivo para la ciudad. Sí, tenemos ya algunos años ahí compartiendo experiencias, ¿no? Para mejorar nuestra ciudad, para hacer de Hermosillo una mejor ciudad para vivir. Claro, yo creo que ese es el propósito que nos une a todos. Tenemos, sin duda, es normal que en la ciudadanía haya visiones distintas, somos muy diversos, pero creo que somos capaces de articular diálogos respetuosos, constructivos y justamente con eso ir transitando hacia mejores situaciones en términos de todos los temas que tiene pendientes nuestra ciudad. Muy bien, Ernesto. Y entonces, la seguridad vial, ¿en qué rubro dentro de la, ¿cómo se dice?, de la metodología que tiene Hermosillo, cómo vamos, entra la seguridad vial en movilidad, por así decirlo? ¿Es multifactorial? Lo pudiéramos encasillar tal vez de manera más factible en el tema de movilidad. Yo creo que incluso en la agenda pública
tendemos a atribuirlo como un problema de la movilidad, pero desde mi perspectiva puede ser un tema transversal, porque también entran factores de seguridad, entran temas culturales, entran temas de infraestructura y bueno, creo que es una problemática que de una u otra manera necesita una visión integral. No obstante, en Hermosillo, ¿cómo vamos? Pues de una u otra manera los activistas y las organizaciones que están abordando esto yo creo que se concentran un poco más en la mesa de movilidad, ¿no? Pero la problemática, sí, en particular, yo creo que debemos de entenderla como un fenómeno complejo, un fenómeno integral, transversal a muchas temáticas. Bien, y bueno, entonces, ¿cuál sería cómo define Hermosillo cómo vamos o cuál es la importancia dentro de todos los temas y las problemáticas que tiene la ciudad de la seguridad vial? Digo yo porque es alarmante decir que a nivel Latinoamérica México tenga el tercer lugar y aquí pues tampoco como ciudad no nos quedamos atrás, hablando de nivel México, ¿no? Nivel país, claro. y es alarmante como a mí me alarma mucho, y lo hemos comentado en otros programas, cómo llega el discurso, bueno, la plática así de café o la plática cuando nuestros amigos nos preguntan, oye, ¿cómo le haces y cómo te atreves a andar ahí en la calle y todo eso? No hay cultura vial, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, hasta ahí llega, ¿no? Es que no hay cultura vial. A mí me da miedo por eso, porque no hay cultura vial. Y hasta ahí llegamos. Siento que Hermosillo, ¿cómo vamos? Y lo acabas de decir al principio de esta entrevista, que recaba datos, los organiza, los cuantifica, los analiza y propone propuestas concretas para ello. En el caso de la seguridad vial, ¿cómo vamos en ese caso? Sí, sin duda es una temática muy importante. Como tú bien lo dices, México es uno de los países a nivel Latinoamérica con mayor volumen de accidentes y mayor número de víctimas en términos de estos accidentes. Y lamentablemente Hermosillo no se queda atrás. Es una ciudad que está dentro de las primeras 10 ciudades con el mayor número de víctimas, digamos, en proporción a su población, en términos de víctimas de los accidentes viales, ¿no? Y en ese sentido nosotros entendemos la seguridad vial como todo ese conjunto de instituciones, prácticas, valores, normas que justamente determinan la forma en que se gobierna, por así decirlo, la circulación y el uso del espacio público en términos de del transporte, ¿no? o de la forma en la que nos movemos en la ciudad. Y de una u otra manera tendría que ver justamente con esas reglas, con esa normatividad que se encarga de prevenir que existan accidentes y sobre todo víctimas derivado de esa movilidad que existe en un espacio determinado. Así lo entendemos, es un fenómeno, como te decía, transversal y de una u otra manera, cuando haces referencia a este aspecto de, oye, en Hermosillo no tenemos cultura vial, yo creo que es un consenso, pero nos cuesta trabajo ir más allá en la discusión porque es un tema débilmente abordado en la agenda pública y que también yo creo que desde la ciudadanía hay grupos que los están empezando a retomar, pero falta que sea un tema sensible para todos los ciudadanos, ¿no? Pero sin duda... Y abordado con más profesionalismo, claro. Aunque seamos sociedad civil, más profesional, ¿no? O sea, más científico, por claro, así decirlo. Es que ese también es una debilidad y es uno de los puntos importantes. Creo que incluso hay deficiencias en nuestras autoridades de cómo miden. Si tú te vas a tratar de explorar los datos de, por ejemplo, los accidentes y las víctimas que tenemos en nuestra ciudad, vas a tener contrastes dependiendo de cada base de datos, del INEGI, del municipio, de tránsito municipal, del gobierno del estado. No quiere decir que algunas estén bien o mal, simplemente que no tenemos metodologías homologadas e incluso hay muchas deficiencias al momento de recolectar los datos. Y te pongo un ejemplo. Si hay una persona que desafortunadamente tuvo un accidente y resultó herida, a lo mejor en el reporte policíaco, pues sí se levanta esa información pero y se contabiliza como una persona herida, pero no hay un seguimiento. Si esa persona lamentablemente fallece, ya después no necesariamente se le atribuye al accidente, digamos, en el espacio público que tuvo, ¿no?
Entonces hay fallas que incluso no nos permiten visualizar de manera muy certera cuál es la magnitud del problema y en base a eso empezar a discutir y tener ideas sobre cómo resolver esta problemática. Bien, y en ese caso, ¿cómo vamos, Hermosillo? O sea, ¿estamos avanzando? ¿Ya hay propuestas hechas de la sociedad civil, por ejemplo, en estas reuniones de mesas de trabajo? ¿O cómo vamos? O sea, ¿qué falta? Porque eso que estás comentando me llama mucho la atención porque ya lo percibo, ya lo percibimos nosotros. O sea, no hay seguimiento, no hay una metodología y parece ser que hasta a veces es hasta a propósito, pues para que se quede ahí todo y como lo decía un invitado anterior, el licenciado Valderrama, que también está en Hermosillo Cómo Vamos, participando, pues es así como que a conveniencia de unos, ¿no? Parecería que así es, ¿no? Entonces, y hasta por eso la gente tiene razón en decir, no, es que me da miedo a mí andar en bicicleta, ¿cómo? ¿No? Ve la situación. Claro. No hay cultura, ¿no? Sí, Pero la sí, cultura sí. ¿de dónde viene? ¿Solamente es la culpa del ciudadano, automovilista, ciclista, peatón, o porque también no hay una cultura a favor de la vida? No, o incluso lo que provocaría la unión de esos dos temas, de la cultura y de, digamos, los elementos asociados más a la acción de gobierno, pues tendría que haber un marco institucional adecuado, ¿no? que justamente genere una regulación más efectiva, pero que también permita a los diferentes usuarios del espacio público incidir en las políticas y tratar de promover que éstas sean mejores. Pero bueno, desde Hermosillo, ¿cómo vamos? Podemos hablar de algunos avances justamente por la gente que participa y que es muy sensible a este tema, pero también quiero hablar de algunas áreas de oportunidad, porque Bien. es un tema que, a diferencia de otros, por ejemplo, el tema de agua en Hermosillo, que es un reto que lo traemos arrastrando de décadas atrás, pues a lo mejor ya identificamos y tenemos análisis importantes sobre la problemática, pero el tema de la seguridad vial hay poca información, entonces creo que incluso uno de los retos es la construcción de ciudadanía en torno a la seguridad vial. Pero bueno, en Hermosillo, ¿cómo vamos? Y gracias a organizaciones como Cultura Bike y como los diferentes colectivos que nos acompañan, creo que un punto muy importante es justamente ponerlo en la agenda y poner en la agenda el cambio de paradigma en el tema de la movilidad y enfocarnos en la pirámide de la movilidad, en el peatón, en los ciclistas, en la infraestructura o las modificaciones que tendríamos que estar pensando en la infraestructura como para hacer una ciudad más amigable en términos de las viabilidades y sobre todo para las micromovilidades. Y bueno, nosotros hemos avanzado un poco en eso gracias al acompañamiento. Se pone en agenda, se participa en foros, se exhorta a funcionarios a que, digamos, ejecuten acciones en torno a eso. También están acciones integradas en nuestra agenda que tratan de contribuir un poco más a la cultura peatonal y a la cultura del ciclismo también. Pero creo que, y esto es muy difícil de medir, no sé, no quiero cambiarte de hacerte la pregunta yo a ti, pero creo que en los últimos 2-3 años ha habido dos fenómenos muy interesantes. Viene un incremento, y nosotros lo hemos medido, hemos pasado como del 3% a un 8-9%, en donde la bicicleta es la principal opción de transporte para el 10% de nuestros encuestados anuales, ¿no? Ha tenido un crecimiento muy importante el uso de la bicicleta, pero creo que también ha tenido un crecimiento muy importante la presencia de los colectivos en acciones de gobierno. Y ya lo vemos con procesos de infraestructura que pueden ser menores, pero que sin duda creo que son victorias de esos colectivos, porque están transformando el uso del espacio público. Y eso pues no se le puede atribuir a una sola organización, pero creo que mientras estemos compartiendo espacios, dialogando entre la misma ciudadanía, es que fortalecemos la participación ciudadana y vamos logrando un poco eso. Esa sería un poco la perspectiva de cómo Hermosillo, cómo vamos, ha tratado de participar en este tema, ¿no? Ernesto, pues ahorita estamos poniendo el tema sobre la mesa que se llama seguridad vial, por eso estos diálogos por la seguridad vial y sabíamos de antemano que la charla hasta el momento, y así creo que va a continuar, iba a ser ya en este momento productiva porque ya pusimos en la mesa el tema de seguridad vial y otra cosa, la experiencia de cómo hasta ahorita ha
transcurrido los trabajos y los acuerdos entre los diversos participantes en construir propuestas para nuevas políticas públicas y que las tomen en cuenta, en este caso el ayuntamiento, etcétera, podríamos esa experiencia, esa metodología, pasarla hacia acá, y yo creo que más rápido pudiéramos llegar a acuerdos y pudiéramos llegar a estar ya proponiendo cuestiones. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En la ley de tránsito para el estado de Sonora dice que es motivo de infracción los autos que oscilen así o que no conduzcan en línea recta, por así decirlo, ¿no? Entonces, y eso puede indicar que la persona no tiene pericia o que viene en estado de ebriedad, sí, o con los influjos de alguna droga o etcétera, ¿no? Viene en un estado inconveniente, por así decirlo, ¿no? Eso sí lo marca, y me llama mucho la atención ese tema, porque así, con la experiencia propia y de muchos de nosotros ciclistas, así vemos 20 cosas más que hacen los automovilistas, por ejemplo, ya sean choferes de camiones, ya sean taxis, Ubers, etcétera, 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 y la madre de familia o el abuelito que trae su auto. Y esos no vienen en la ley. Entonces, ahorita que estamos en una gran oportunidad de modificar el reglamento de tránsito municipal, porque se va a modificar, esperemos que se logre, la ley de movilidad. Se va a crear una ley de movilidad donde vamos a poner a la persona en el centro de la atención. Entonces, esas observaciones que nosotros tenemos de la conducta, porque esa va a ser nuestra experiencia, de que sí sucede y se repite, meterlas a la agenda y meterlas al análisis y cuantificarlas y medirlas y proponer soluciones. ¿Cómo ves? Claro, no, sin duda, como tú dices, hay avances muy importantes desde la ciudadanía, pero yo creo que es el inicio apenas. Debemos de articular una cadena muy importante porque creo que es importante promover normatividad, que se modernice la normatividad, hablemos de nuevas leyes o cambios a las leyes existentes, a los reglamentos, a incluso los aspectos punibles y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es importante que se vaya modernizando, pero a veces no es suficiente que lo transformemos a nivel del papel. Entonces, de la ciudadanía ahora vienen nuevas responsabilidades, como el observar que se implementen esos cambios, sí, y luego también observar el impacto que tienen esos cambios. Pero una cosa es observar, y porque lo estamos observando todos, pero ¿a quién me dirijo a decirle lo que ya observé? Claro, y yo creo, sin duda el escenario más virtuoso debería de ser cuando las autoridades tienen procesos de rendición de cuentas que salen de manera proactiva de los mismos gobiernos, pero mientras no los tengamos, creo que la misma ciudadanía también debe de tener procesos de exigencia, justamente para exigir resultados en una diversidad de temas, y el de seguridad vial es uno de ellos, ¿no? Nosotros, desde un análisis muy general, vemos como tres áreas o tres agendas pendientes dentro del tema de seguridad vial, ¿no? Y el primero de ellos tiene que ver con un rezago en la infraestructura. A lo mejor es muy importante ver qué está pasando en las leyes, qué está pasando en la aplicación de la ley, pero también debemos de partir del conocimiento de que Hermosillo es una ciudad rezagada en términos de infraestructura vial. Tenemos un rezago en pavimentación, en banquetas, en ya ni decir ciclovías o en otro tipo de infraestructura más amigable para otros tipos de movilidad. Entonces eso de una manera contribuye a tener situaciones de inseguridad vial, ¿no? Eso es el tema de la infraestructura, un tema que desde la sociedad civil debemos de estar observando, discutiendo y exigiendo. El otro tiene que ver con la aplicación de las leyes, de la normatividad, generar datos, discutirlos, hacer propuestas y exigir resultados, ¿no? Y el tercero tendría que ver, y esto puede ser muy debatible, ¿no? Sí. Pero hay aspectos sociales que también creo que contribuyen de manera negativa a la problemática. Y uno de ellos es que, y lo decimos con fundamento en datos, es que Hermosillo es una ciudad violenta. Somos muy violentos entre nosotros. INEGI nos ha catalogado varios años como una de las ciudades que tiene más conflicto entre sus habitantes, entre los vecinos, entre
digamos, entre la misma ciudadanía. Y yo creo que eso también se refleja en la agresividad que tenemos, digamos, entre los diferentes usuarios del espacio público, particularmente puede ser automovilistas, entre los mismos automovilistas, entre automovilistas, peatones, ciclistas, ¿no? Entonces es un tema también muy complejo, ¿no? Bien, entonces en esa parte, Ernesto, la educación también, o sea, los programas de educación, de promoción de la educación vial, sí, y la seguridad vial y todo eso, faltan, no hay campañas de ninguno de los gobiernos en ese sentido, ¿no? Claro. Lo único que yo estoy viendo ahorita es la promoción de la salud con esto del COVID, pero nomás ahí se centralizó en eso y no hay nada más, ¿no? Y la vida sigue, pues, ¿no? Sigue. Entonces, claro, eso también está faltando. Y darle seguimiento, siento también que está faltando. Darle seguimiento. ¿Cómo es una curiosidad que tengo? ¿Cómo funciona o qué sucede cuando ustedes, me imagino que ya le han acercado al ayuntamiento propuestas, ¿las aceptan así tal cual o no? ¿Hay debate? ¿Hay contrapropuesta, etcétera? Porque somos muchos los que estamos participando y somos la sociedad civil y somos los que estamos nosotros así como que en deuda que los ayuntamientos resuelvan esas situaciones. Quisiéramos que sí, ¿no? Claro. Y aparte con una metodología apoyados en Hermosillo, ¿cómo lo recibe en los ayuntamientos y qué están sí haciendo? Para después preguntarte qué posibilidades hay de que podamos sacar nosotros desde aquí, de estas reuniones, de estas mesas de trabajo, soluciones para la seguridad vial. Claro. Voy a recurrir al primer caso o a la primera experiencia que tuvimos en Hermosillo, cómo vamos de tener una interacción con gobierno en términos de entrega de propuestas, ¿no? Que fue esta Agenda Ciudadana de Políticas Públicas que entregamos en el proceso electoral de 2018 y que los candidatos a la alcaldía se comprometieron a implementar y entre ellos Celia López, ¿no? Esa agenda era de acciones muy concretas, no digamos con una profundidad en términos del cambio sistémico que originan, sino que eran acciones que demostraran la voluntad de una administración municipal por entrarle a ciertos temas, ¿no? Y nuestro primer esfuerzo fue justamente de posicionamiento de esta agenda en el proceso posterior a cuando, digamos, pasa el proceso electoral y que viene el cambio de administración. El proceso de construcción del Plan Municipal de Desarrollo, por ley, debe ser un proceso participativo y es ahí donde nosotros llevamos y recalcamos la pertinencia de integrar esas propuestas. Muchas de ellas se integraron al Plan Municipal de Desarrollo y lo que hemos hecho es no solamente insistir sobre estas acciones, sino también estar monitoreando. Hay unas mucho más sencillas de monitorear que otras. Por ejemplo, en una de las propuestas se establecía por lo menos el planteamiento de proyectos que pusieran ciertas semillas de cambio de la cultura del uso del espacio público, como andadores peatonales o temas que favorecieran a la micromovilidad. Hay un nuevo paso peatonal, por así decirlo, en el centro de Hermosillo. Ajá. Pero la parte, por ejemplo, de las bicicletas comunes o de los circuitos bajo bicicletas, pues todavía no está resuelta. Entonces, estamos monitoreando cómo tratamos de impulsar a las autoridades de manera constructiva y propositiva para que completen ese conjunto de acciones que fueron propuestas. Pero por otro lado, tratamos de complementar no solamente el decir, oye, tienes que impulsar estas acciones, sino con los indicadores también tratamos de estar evaluando cómo incluso el mismo ciudadano está evaluando el impacto de esas posibles acciones que de una u otra manera deben de contribuir al desarrollo de la ciudad. Entonces, el estar publicando de manera continua también esas evaluaciones, consideramos que de una u otra manera nos van dando idea de cómo va evolucionando una administración municipal en incorporar medidas que contribuyan al bienestar y al desarrollo de la ciudad, ¿no? Más o menos ese es el esquema, a lo mejor puede parecer un poco complejo, sí, pero también hay un fenómeno que no se ve. Es que es complejo. Y es difícil medir también, digamos un fenómeno que hemos visto de manera colateral y es eso.
justamente que cuando una autoridad asume por lo menos la voluntad o una responsabilidad de implementar acciones en diversos temas, creo que se abren espacios para diferentes actores sociales que de una u otra manera contribuyen a que se logran esas situaciones. Hemos visto que ha sucedido de una u otra manera en algunos temas. Hace falta un gran camino por avanzar, pero creo que desde la sociedad civil pues debemos no quitar el dedo del renglón para que digamos, la ciudadanía tenga un rol mucho más importante en la definición de la ruta o el rumbo de ciudad que tenemos. Pienso que, y con base en estos diálogos, amigos y amigas de Cultura Bike que hemos tenido, que han sido enriquecedores, que hay dos paradigmas en materia de la seguridad vial, referente al ciclista y al peatón y los conductores, etcétera. Que así de sencillo y llanamente lo digo, que seguimos pensando desde el automóvil, encapsulados dentro del automóvil, ¿sí? Nos bajamos de ahí y nos vamos a nuestra oficina, nos encapsulamos en nuestra oficina y atrás de nuestro escritorio proponemos políticas públicas para mejorar la movilidad, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que está bien, buena intención y todo ello, pero hace falta la otra parte, que sería el otro paradigma del ciclista, que pues está más a la intemperie, menos protegido, con mayor experiencia en los detalles, en los finos detalles de la movilidad, en los 10 centímetros que me pasó el camión. Sí, yo sí lo sentí, y tú que ibas adentro del auto no lo sentiste, ¿no? Entonces, esos detalles, entonces, como que no se dimensiona esa diferencia que sí existe. En mi caso personal, yo antes no sabía nada de bicicletas, no sabía ni siquiera desponchar una llanta, y menos cómo se sentía que te pasara un camión de la ruta fulanita a 10 centímetros de tu cuerpo, ¿no? Entonces ahora sí lo sé, y ahora estoy tan acostumbrado que ya hasta escucho a qué distancia viene sin voltear a verlo, y sé que va a pasar muy cerquita y yo solito me hago a un lado. Entonces, ¿no será que le haga falta a los promotores de las políticas públicas subirse a la bicicleta y caminar por las calles para que puedan entender más sensiblemente esto? Porque siento que todavía hay lagunas, como por ejemplo el peatón, el paseo peatonal, el paso peatonal ahí en el centro, pues le falta biciestacionamientos, le falta todo eso. Entonces están proponiendo muchas las cosas, por así decirlo. Claro. Mira, yo te platicaría dos cosas, ¿no? Sin duda, como se dice en alguna literatura, los hacedores de política pública pues deben de entender al usuario, ¿no? Y así lo mismo no se puede resolver, por ejemplo, el problema del agua si no tienes conocimiento sobre el tema en particular. Pues en también creo que las personas que están involucradas en la construcción de las políticas públicas de una u otra manera deben de tener conocimiento, experiencia y hasta cierto punto una apertura, digamos, hasta como en términos personales hacia ese tema, ¿no? Ajá. Eso yo conciencia se llama. Conciencia, ándale, conciencia, cultura, ser usuarios incluso, ¿no? Pero sin duda eso es una parte de la ecuación, ¿no? Y esto no lo planteo a manera de justificación, pero debemos de reconocer que Hermosillo enfrenta restricciones financieras muy importantes. Es un municipio severamente endeudado y en donde sin duda, pues de todos los problemas que tienes que resolver, creo que se van posicionando los que tienen mayor reclamo social. Entonces, a lo mejor de esta parte también nos toca avanzar para que el tema de la exigencia de la infraestructura para otro modelo de movilidad pues sea una prioridad para nuestros gobiernos. Y bueno, ¿de dónde sacar recursos, por ejemplo? Hay otras ciudades que han desarrollado mecanismos muy interesantes como para retribuir eso que hace falta a los usuarios de los diferentes, digamos, de la micromovilidad o peatones, ciclistas, entre otros. ¿Qué pudiera ser una idea? Y lo digo así a manera de planteamientos iniciales. En muchas ciudades lo que han hecho, por ejemplo, que esa bolsa que se conforma de multas para los automovilistas se van a un fondo que va justamente orientado a
acciones de cultura vial, a mejorar la infraestructura o habilitar espacios que sean de otro, digamos, bajo otro modelo de movilidad. Aquí no hemos llegado a ese punto, pues las multas se van y se meten a la licuadora, digamos, del uso presupuestal. Sí. Y bueno, las autoridades te van a decir, es que, oye, pues necesito pagarle a los policías, necesito pagar el camión recolector de basura. Hay prioridades, pero de una u otra manera creo que es importante, y sobre todo con la importancia que está adquiriendo el tema en una ciudad como Hermosillo, de 1 millón de habitantes, de un crecimiento importante, creo que poco a poco se van generando las condiciones para que empiece a ser un tema prioritario, y no solamente para habilitar algunos espacios para los ciclistas, sino para pensar un nuevo modelo de ciudad que no solamente sea más amigable en términos del tiempo que recorremos en el automóvil, sino que sea mucho más amigable y proclive, que fomente el uso de otros mecanismos de movilidad, ¿no? Entonces, buen reto que tenemos desde la ciudadanía, pero yo creo que va a ir junto con el crecimiento de Hermosillo en posicionándose justamente en esta necesidad, ¿no? Cada vez, como te lo digo, en 3 años que llevamos de medir la percepción de los hermosillenses, ha crecido de manera muy importante, en 3 años nomás, los usuarios de bicicleta como su principal método de transporte. Entonces ya no es un 3% de la población. Ya estamos cerca del 10%. 10%, o sea, Te corroboro el dato, no sí. Lo traigo aquí, pero sí ha crecido muy importante. Creo que fue el 7%. Pero es algo significativo, porque se quedó varios años en 3%, 3%, 3%, 3%, y ahora ya es la primera vez que escucho que efectivamente hay un avance en ese sentido. Sí, sin duda, digamos el 30-35%, su principal opción de transporte es el transporte público, el 35-40% el automóvil, y luego ya vienen varias opciones, pero aparecen más arriba los ciclistas que, por ejemplo, los usuarios de estas plataformas de transporte, ¿no? O sea, de Uber y plataformas de transporte. Sí, aplicaciones. Sí, tecnológicas. Bien, y bueno, entonces hablas también de que uno de los motivos de que haya un incremento en este dato del uso de la bicicleta como medio de transporte ha sido la actividad que hemos tenido los colectivos, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? De que nos estamos notando más, pero también estamos un poco más conscientes y estamos entrando así como que una madurez en ese sentido y profesionalizando nuestras actividades para poder influir más objetivamente en esto, con propuestas, ¿verdad? Claro. Y ustedes son, en este caso, pues expertos en ello, ¿no? En la participación ciudadana, y ayudan a cómo un ciudadano o una organización pueda presentar de la mejor manera, con herramientas metodológicas, etcétera, etcétera, ideas para que puedan influir en ese sentido. ¿Qué es lo que has visto de la sociedad hermosillense en ese aspecto? Hemos crecido, hemos aprendido, estamos en un proceso de aprendizaje, y que hemos... ¿Qué has visto que hemos propuesto las asociaciones en todos los temas, ¿no? Claro. O sea, va bien, estamos motivados, le estamos entrando, cada vez somos más, o ahí va la cuestión. Mira, puede ser relativamente subjetivo, ¿no? Pero creo que justamente este espacio, y reitero el agradecimiento a la invitación, es para compartir esas ideas, ¿no? Y desde la perspectiva de la organización hemos visto un crecimiento muy importante, no solamente en los grupos que están interesados en promover el uso de la bicicleta y el uso del espacio público, digamos, proclive para dichos usuarios, ¿no? Para nosotros, y a mí en particular, me llama mucho la atención el tema de los usuarios de las bicicletas. Recuerdo cuando empezaron los Bikes and Beers, los Cultura Bikes, estos colectivos, sí, que de una u otra forma, como los interpretábamos como un tema más recreativo, de convivencia social, pero que fueron evolucionando digamos, hasta ocupar espacios muy importantes a nivel de comités, consejos o incluso órganos en donde tienen interacción de manera formal con las autoridades encargadas de generar acciones para eso. Y yo creo que de una u otra manera es tan aspiracional el tema de mejorar en el tema de la movilidad, que han tenido un eco muy importante en la agenda pública, y se puede visibilizar con pequeñas acciones. Reitero, a una ciudad como Hermosillo,
puede resultar muy complejo sin esos recursos hacer una transformación, digamos, de manera acelerada. Pero a diferencia de otros temas en donde sí vemos menos avances, en el tema del uso de la bicicleta vemos con gran entusiasmo cómo se han logrado articular, cómo los diferentes, digamos, las personas que han participado históricamente en estos espacios lo hacen cada vez más con mayores herramientas para llegar a los procesos de interacción con el sector público, y de una u otra manera Hermosillo Cómo Vamos está ahí para apoyar. O sea, justamente la apuesta a largo plazo de la organización es que los ciudadanos vayamos transitando una participación un poco informal, superficial, a mecanismos cada vez más robustos, cada vez más rigurosos, que justamente incidan en la transformación de la ciudad. Y bueno, te lo planteo así porque hay otros temas que son muy importantes para la ciudad, pero que de una u otra manera no nos mueven, ¿no? No nos llaman, y este movimiento creo que de una u otra manera ha generado cada vez un volumen más amplio de seguidores, de simpatizantes, y que habla justamente del potencial que se puede detonar desde la ciudadanía. Muy bien, muy bien. Ernesto, algo más ya así como para ir despidiéndonos, porque el tiempo ya se acerca para concluir esta charla, estos diálogos. Y ya como conclusión sobre la seguridad vial, ¿cuáles serían así como los puntos importantes a seguir observando y darle continuidad? Sin duda, seguir fortaleciendo la participación informal y formal, ¿no? De cada vez más ciudadanos tengan en estos espacios y en estos colectivos digamos, un espacio en donde le den una actitud positiva a sus rutinas, a sus hábitos, pero también transitar hacia procesos formales de participación, en donde los diferentes colectivos incidan en los programas, en los planes y en las acciones del sector público que determinan el uso del espacio público y la seguridad vial en la ciudad. Ese sería uno. Y de manera puntual, yo creo que hay 3 temas que podemos impulsar desde la ciudadanía. Los mencionaba a grandes rasgos a lo largo de la conversación, pero los dejo de manera muy puntual. El primero de ellos creo que es en seguir estudiando, analizando y discutiendo las condiciones de la infraestructura vial y qué mejoras o cuáles son los cambios en este modelo de ciudad que requerimos para tener una ciudad amistosa para el peatón, para el ciclista, para el motociclista, digamos, respetando la pirámide de movilidad. Como que los intuimos, como que sabemos qué tenemos que tener, pero no necesariamente tenemos claramente cuáles son las acciones de manera precisa que debemos impulsar, ¿no? Esperemos contribuir cada uno desde nuestros nichos para eso. La otra tiene que ver con el exigir permanentemente la aplicación de las leyes. Mientras no haya una aplicación de leyes en términos de tránsito, de la seguridad vial, de una u otra forma la impunidad va generando un círculo vicioso que contribuye a que cada vez sea más un ambiente hostil la calle para no solamente el peatón, sino también para los ciclistas, ¿no? Entonces, exigir, visibilizar hacia la ciudadanía justamente cuando no se cumpla o no se haga cumplir la ley, y esperar que eso vaya motivando y vaya poniendo en la agenda la pertinencia de que los órganos encargados de hacer cumplir la ley, pues lo hagan de manera más eficiente. Y por último, pues a contribuir a la cultura de todos los hermosillenses en términos de la seguridad vial, ¿no? Eso creo que también es una responsabilidad desde la sociedad civil, y creo que en eso no necesitamos tanto al gobierno como para hacerlo. Sin duda es muy importante las acciones que, por ejemplo, en un aula los chavitos les puedan ir fomentando esto, pero también desde los colectivos, desde las redes sociales, desde los influencers, se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, yo dejaría esos 3 puntos y felicitarlos a todos, a todos los colectivos, a todos los que participan en estos esfuerzos. Sin duda, y a lo mejor es una opinión, digamos, personal, muy con cierta emotividad, pero yo creo que de unos años a la fecha sí han logrado cambios muy significativos en la forma que estamos repensando el uso del espacio público para la movilidad. Entonces, felicidades y también agradecerte la invitación. Pues muchas gracias, Ernesto Urbina, director de Hermosillo Cómo Vamos.
por tu asistencia, por dialogar con nosotros, por sumarte a esta campaña que estamos haciendo por la seguridad vial. Y gracias a ustedes, amigos y amigas de Cultura Bike, por estar aquí con nosotros nuevamente en otro programa más de Diálogos por la Seguridad Vial. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos.